Clásica, organizadas por la sección de Asturias y Cantabria de la SECTA, Sociedad Española de Estudios Clásicos. Unas jornadas que nos van a permitir salir un poco de la rutina de las clases. Llevamos 2 meses ininterrumpidos de clases y un cambio en la manera de acceder al conocimiento de la lengua, de la literatura y de la cultura clásicas saludable y deseable. Estas jornadas nos brindan la oportunidad de acercarnos al mundo clásico, pero desde una perspectiva distinta a la habitual de las aulas, a una perspectiva de la investigación que están realizando algunas jóvenes promesas y algunos otros investigadores más experimentados, tanto de nuestro departamento como de otros departamentos y de otras instituciones. Unos y otros ponen de manifiesto la necesidad de seguir estudiando y profundizando en el conocimiento del latín y del griego, a pesar de las continuas trabas que nos están poniendo las autoridades políticas. Esta edición de las jornadas de Filología Clásica son la número 31, un número creo que bastante elevado y que muestra el interés, el esfuerzo y el buen hacer de quienes han estado dirigiendo al frente de la Sociedad de Estudios Clásicos, de la sección de Asturias y Cantabria, que han estado y están en este momento en ofrecer un marco de encuentro y de intercambio entre estudiantes, profesores e investigadores. En esta ocasión les ha correspondido a Pedro Manuel Suárez y a Lucía Rodríguez Noriega de organizar estas jornadas que tienen la particularidad de poderse celebrar de una manera presencial y también a través de la plataforma Teams, de manera en línea. Una novedad que espero que sea fructífera, que sea exitosa y que podamos ir repitiendo en sucesivas jornadas. Mi enhorabuena a Pedro y a Lucía por el trabajo realizado y por conseguir que estas jornadas de Filología Clásica sigan celebrándose. Y solamente me queda agradecer a todos los profesores e investigadores que nos han visitado por su presencia y su magisterio. Felicitar también a los galardonados en el certamen Ciceronianum 2022, a todos los asistentes por vuestra presencia y desearos que disfrutéis de estas jornadas. Muchas gracias. Ahora ya podemos, si quieres, marchar. Pues vale, pues entonces os dejo un momento. Venga. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, señor director. Y queridos socios, queridos miembros de la Junta Directiva, los que estáis aquí y los que estáis ahí, queridos compañeros, alumnos y amigos todos. Después de la lluvia siempre sale el sol. Tengo el honor de presentar estas nuevas jornadas de Filología Clásica que celebran este año su 31ª edición desde que echaran a andar en aquella memorable primera jornada celebrada el 9 de diciembre de 1992. Recordábamos entonces el segundo milenario de la muerte de Horacio. Hoy me congratula decir que celebramos las jornadas del reencuentro, después de 2 años en que las circunstancias de la pandemia nos obligaron a la distancia. Quiero destacar con todo el hecho de que estas 31 ediciones se han celebrado de modo ininterrumpido, lo que nos diferencia de otros eventos similares suspendidos por esas mismas circunstancias. Nosotros, gracias a los medios técnicos que la Universidad de Oviedo puso a nuestra disposición, decidimos reinventarnos y tuvimos la osadía, sin saber qué podía pasar, de celebrar de un modo virtual las
29ª y las 30ª jornadas de Filología Clásica correspondientes a los años 2020 y 2021. Fuimos pioneros en algo que ahora ya es frecuente. Tengo que decir que no fue una tarea fácil, pues el modus operandi era completamente insólito. La capacidad de maniobra muy escasa al estar confinados y nuestra experiencia nula. Sin embargo, creo que salimos airosos de la reforzados en nuestra convicción de que era posible y necesario continuar con nuestras jornadas. Queríamos dar una cierta apariencia de normalidad académica a lo que no era ni mucho menos normal. Pero no estuvimos solos. Y de hecho, la mejor prueba de ello fue el altísimo interés que provocamos entre nuestros socios, que nos avalaron con unas cotas de audiencia nunca vistas en el formato presencial. Precisamente ese éxito de audiencia es el que nos ha invitado a este año a insistir en nuestro empeño de mejorar e innovar, por lo que ofrecemos a nuestros socios y amigos, además del formato presencial habitual al que por fin retornamos, un formato virtual que permitirá a quien lo desee seguir en directo desde cualquier parte las conferencias y comunicaciones programadas a través de los enlaces que hemos facilitado. Quien se conecte podrá intervenir en los coloquios e incluso, como tenemos previsto de hecho, presentar su comunicación a distancia. En fin, para rematar la faena, hay otra novedad. Una vez terminadas las jornadas, espero que podamos proporcionar a nuestros socios otro enlace adicional a nuestro canal de YouTube para que quien lo desee también pueda volver a ver lo que le interese. Todo lo que acabo de esbozar ha supuesto, como cabe inferir, un importante esfuerzo de organización para esta junta directiva que afronta esas innovaciones como un reto, pero también con el lógico temor de que algo salga mal. De hecho, estoy seguro de que haremos buena la ley de Murphy, que dice que si hay algo que pueda salir mal, saldrá mal. Y en eso también tenemos experiencia. Esperemos con todo que no todo salga mal y que algo al menos salga bien. Así pues, doy la bienvenida a los presentes, tanto a los que están aquí como a los que nos están siguiendo ya por Internet y a quienes nos vean después por nuestro canal de YouTube. Y les doy las más sinceras gracias en nombre de toda la Junta Directiva de esta sección de la Sociedad Española de Estudios Clásicos por su asistencia y seguimiento. A diferencia de los 2 años anteriores, este año sí contaremos con ponentes invitados que estarán presentes con nosotros. Son los profesores Felipe Fernández García, Ana María Moure Casas y Francisco Rodríguez Menéndez. A los 3 quiero darles especiales gracias por haber mantenido y pospuesto el compromiso de estar aquí adquirido hace ya 3 años. Y el de estar aquí este año con nosotros en persona. No queríamos que su presencia fuera meramente virtual, sino que los queríamos tener aquí y por fin aquí están. La Universidad de Oviedo y el Departamento de Filología Clásica, como siempre, siguen prestándonos su eficaz ayuda y colaboración. La sala donde estamos, su dotación técnica, el soporte informático, el apoyo administrativo, la entrega de personas como el propio director de departamento, hacen posible que de momento todo esto esté funcionando. A todos les damos un gracias muy grande y queremos que así conste. Así que cruzamos los dedos para que todo funcione bien y comenzamos. Nuestro primer conferenciante de hoy es nuestro invitado que solemos llamar extranjero. Extranjero, aunque sea de aquí al lado del mismo piso, me parece. El mismo piso. Al otro lado del pasillo, en el ala oeste, ala norte, mejor dicho, ala norte. de nuestra facultad, de nuestro edificio. Es Felipe Fernández García,
catedrático de Geografía en el área de análisis geográfico regional del Departamento de Filología de esta Universidad de Oviedo. Voy a cambiar el enfoque para que se le vea bien. Ahí está. Para que se vea desde casa. Y como muchos compañeros suyos, es discípulo del añorado catedrático de la disciplina y creador del departamento, don Francisco Quirós Linares, que lo hizo en 1976. De su excelente formación habla sobre todo el hecho de que es un geógrafo, nunca mejor dicho, todoterreno, que lo mismo se interesa por la geografía humana en la historia que por las implicaciones económicas de actividades ligadas al terreno como la ganadería, la agricultura, pesca, caza, que por aspectos relacionados con el paisaje, tanto litoral como de montaña o de sectores urbanos. Ha dirigido varias tesis doctorales y participado en y promovido numerosos proyectos de investigación financiados. Dirige también desde hace muchos años la revista ERIA, una de las más reconocidas en su ámbito, fundada también por su maestro, Francisco Quirós, y producida en esta universidad. La lista de sus publicaciones es interminable y no quiero hacer aquí ni siquiera una mínima selección. Solo diré que se relacionan con esas materias que acabo de mencionar, entre otras, y con una más, asimismo heredada a su maestro, que él ha seguido cultivando en nuevos trabajos y proyectos: la fotografía aérea y su utilidad para el análisis geográfico. Y justamente de esto es de lo que nos va a hablar hoy. Así que no le quito más tiempo, le doy las gracias por aceptar el reto de dirigirse a este público bastante diferente del habitual para él, y tengo que decir que no dudó en ningún momento de aceptar este reto, por haber esperado y reservado hueco para hoy durante estos 2 años de pandemia, y ya le cedo la palabra para que nos hable de la arqueología aérea, una forma de leer la huella histórica en el paisaje a través de la fotografía aérea. Cuando quieras. Bien, quiero empezar mostrando mi agradecimiento al Departamento de Filología Clásica por haberme invitado a participar en este... Sí. ¿No? Eso de las cosas que pueden salir mal, pues empezamos. A eso me refería. Pero ahora ya está. Ahora ya se puede ver desde casa. Sí. Sí. Bien, pues retomo lo que estaba diciendo. Mi agradecimiento al Departamento de Filología Clásica por invitarme a participar en estas jornadas. A Pedro por haber tenido la deferencia de incluso ponerme como conferenciante de apertura de las mismas. Le agradezco también su más que amable presentación de mi persona y de mi actividad. Y quiero también felicitarlo a él y al departamento y a la sociedad o a la asociación, porque no es fácil en los tiempos que corren llegar a la edición número 31 de unas actividades que cada vez echamos más de menos en un campus de humanidades, particularmente. Algo que se salga de lo normal, de las clases regladas, de las actividades programadas, y que dé un poco de aire fresco y que entren ideas nuevas y actividades nuevas en este mundo universitario. Un geógrafo, entre tanto filólogo, pues no sé, podría decir que pintamos, aparte de estar en la misma planta del edificio y vernos mucho por las escaleras, saludarnos, etcétera, etcétera. Pues cuando pensaba en esto, llegué a la conclusión de que no estamos tan alejados. Yo recuerdo que cuando era estudiante, una parte básica de nuestra formación era conocer la geografía en época clásica.
Si bien la geografía moderna nace en el 17 o en el 18, las raíces de la geografía están en el mundo clásico y particularmente en el mundo griego. De manera que para nosotros referentes como Estrabón, como Ptolomeo, etcétera, son básicos para entender lo que fue la historia de la disciplina. Por otro lado, también me produjo cierta satisfacción el poder reencontrarme de alguna manera con la época en la que desarrollé mi formación, una formación afortunadamente de carácter humanista, humanístico, en la que tengo un grandísimo recuerdo de mis profesores de latín y de griego, particularmente de latín, que además estudiábamos unos cuantos años latín, desde primero de bachillerato, recién entrados en el instituto, con 12 años, hasta el último curso de la universidad, y luego incluso aquí en la facultad, cuando yo estudié, también en primero de Geografía e Historia teníamos griego. Claro que después de traducir a Virgilio en COU, antes de ir a la universidad, pues volver a traducir a César, pues resultaba un poco sencillito para los que veníamos de esa formación. Cuando Pedro me dijo que a ver si podía participar y que hablara de alguna de esas cosas que hacemos nosotros, pues tuve que pensar de qué puedo yo hablar que tenga interés y que esté relacionado con unas jornadas como estas. Bien, se me ocurrió que, como ha apuntado Pedro, dos líneas de trabajo que yo he desarrollado a lo largo del tiempo fundamentalmente han sido la fotografía aérea y la fotointerpretación, por un lado, y los estudios de paisaje, los estudios de los paisajes, por otro. Y luego llegando a fundir los dos incluso. Es decir, la utilización de la foto, y así tenemos una asignatura en cuarto curso del grado, la utilización de la fotografía aérea para explicar el paisaje. Y entonces recordé que en alguna parte de las clases que doy de fotointerpretación, pues hago referencia a distintas aplicaciones de la misma que van más allá de la que hacemos nosotros los geógrafos. Y entre ellas está la arqueología aérea, es decir, la utilización de la fotografía aérea para poder estudiar paisajes que han desaparecido. Y bueno, en torno a esa reflexión, pues preparé esta intervención que espero que sea, no de utilidad, por lo menos de algo de interés. Si hablamos de fotografía aérea, tenemos que hablar de una historia de aproximadamente 170 años. La fotografía aérea nace a mediados del siglo XIX, de la mano de un personaje muy curioso, que es ese que aparece en la caricatura, subido a un globo con la cámara, que era Nadar. Nadar era un fotógrafo parisino, un fotógrafo de estudio, muy famoso. Por su estudio en París pasaban todos los personajes de la época, monarcas, políticos, artistas, escritores, y eso le reportaba muchísimos ingresos, pero muchos. Tanto que como afición, solo como afición, hizo que le construyeran un globo. Hay que ponerse en el momento, en mediados del siglo XIX. En España no había ni un solo globo, ni siquiera el ejército tenía globo. Es decir, que costearse un globo en aquella época pues estaría muy por encima de algo que es común ahora mismo entre estrellas de distinto tipo, del deporte, del cine, etcétera, etcétera, de tener su propio avión privado. Esto era mucho más puestos en la época. Sin embargo, de sus primeras fotografías no conservamos lamentablemente nada. Las placas en cristal desaparecieron y la primera fotografía que se conserva aérea es esta que aparece al lado, que es una fotografía del incendio de Boston tomada desde un globo en 1860. A partir de ahí empieza ya aproximadamente a partir de los años 30 del siglo XX, empieza una secuencia de toma de fotografías que se repite de una manera sistemática a lo largo del tiempo, con una constante. Los grandes avances en la fotografía aérea se producen en los conflictos militares, como está pasando ahora mismo. Mientras que luego, una vez que se produce ese avance, se traslada unas décadas después, normalmente, la aplicación al mundo civil. Si nos fijamos en España, el primer vuelo que tenemos, al que luego me detendré porque en arqueología, y sobre todo en arqueología de época romana, es fundamental, es un vuelo realizado en el año 1900, o en los años 45-46 por el ejército americano. Un vuelo de toda la península. Un vuelo que repiten después, en 1956-57, ya incluyendo las islas y las posesiones del norte de África. A partir de ahí entraríamos en la era de la aviación, comienzos del siglo XX. La fotografía que tenemos ahí es Toledo, es la primera fotografía aérea que se toma en España desde un aeroplano. Y
Posteriormente ya entramos en la fase, digamos, en la que se hace cargo de la fotografía aérea el mundo civil. Es el Instituto Geográfico Nacional, fundamentalmente, el que ya va seriando las tomas fotográficas. Tenemos un vuelo de los años 70, 80, a una escala, uno 18.000, otro a 1.30.000. Tenemos luego un vuelo de finales del siglo XX en color ya. Y luego tenemos un proyecto muy interesante que es el PNOA, que es el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Una buena idea, una de las pocas buenas ideas en la relación entre administración central y administraciones regionales, que solventan un problema o atajan un problema de sobrecoste, que es que cada comunidad autónoma se dedicaba a hacer sus vuelos, y cada ministerio hacía sus vuelos con sus correspondientes costes, se repetían los vuelos, entonces se acuerda realizar un plan cuatrienal, de manera que colaboran el Instituto Geográfico Nacional, el Gobierno Central y las comunidades autónomas. Comparten los gastos y hacen un vuelo de toda España cada 4 años. Eso nos permite tener vuelos de Asturias, por ejemplo, ahí está la imagen de Mieres en 2010, 2014, 2017 y este año tendremos ya el que se voló el año pasado, en 2021, y que está a punto de aparecer. Bien, con esas fotografías aéreas y con las que se tomen por parte de los interesados en la fotointerpretación, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se pueden estudiar los paisajes? Tenemos muchos recorridos ahí. Podemos hablar de paisajes de larguísimo recorrido. Por ejemplo, utiliza la fotografía aérea en geología y en geomorfología. Nosotros, un geólogo con fotografía aérea puede perfectamente estar estudiando fenómenos, procesos o materiales que tienen pues, 200, 300 o 400 millones de años. En geomorfología, si nos vamos un poco más cerca, nuestros alumnos con fotografía aérea estudian fenómenos y procesos que se han desarrollado hace decenas o centenares de años. Por ejemplo, pueden hacer un estudio, o hacemos en clase, un estudio de las huellas de las glaciaciones en los picos de Europa, por ejemplo. Y hacen la cartografía de todos esos elementos, es decir, que están trabajando con fotografía aérea fenómenos o procesos que se han desarrollado entre hace 100.000 años y hace 10.000 años. A partir de ahí, entraríamos ya en una fase distinta y es el desarrollo de la arqueología en el campo de la prehistoria. La arqueología prehistórica está ya muy asentada, tiene mucha producción y es una de las ramas de la prehistoria, incluso en esta facultad, que está muy desarrollada. De ahí pasaríamos a la arqueología de época clásica. Tenemos luego otra especialidad, que es lo que hacen los medievalistas, la arqueología medieval. Hay otro tipo de arqueología que hacemos con fotografía aérea, todas ellas son con fotografía aérea o con fotografía realizada ex professo. Hay otra que es la arqueología de los moderna o contemporánea. La arqueología industrial, por ejemplo, las huellas de la revolución industrial o de la industrialización del 19, las huellas de la urbanización, de la primera urbanización del 19, y a partir de ahí, y este ya es el terreno en el que trabajábamos los geógrafos, entraríamos en el análisis de la dinámica de paisaje. Fundamentalmente nosotros, en geografía es lo que hacemos, utilizar la fotografía aérea para analizar las transformaciones que se han producido en el paisaje. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la Vega de Cornellana, cerca de aquí. Tenemos la primera imagen de 1957 en la que podemos perfectamente hacer arqueología medieval, porque es el paisaje heredado de la fundación del monasterio de Cornellana y de la vinculación al mismo del coto abacial que pone en producción mediante el sistema de cesión de la tierra y que genera ese paisaje típico de las vegas asturianas con una altísima fragmentación del terreno. A partir de ahí vemos el proceso de descomposición. Es un proceso que es paralelo al proceso de descomposición de la sociedad que lo había creado. Esa sociedad rural, agraria, basada en la producción de cultivos y ganadería, quiebra, y a partir de la ruptura de esa sociedad se produce una transformación del paisaje. Hay un geógrafo francés que lo expresa muy bien, y es una frase que suelo recordar cuando viene a cuento, y es que un paisaje que se deteriora es el reflejo de una sociedad que está en descomposición. Y este es perfectamente el caso. Este paisaje lo que refleja es la descomposición de la sociedad agraria tradicional asturiana. Esa magnífica ería que vemos en la primera imagen es hoy una plantación de kibis y terreno reservado para un polígono industrial. Bien, si vamos ya a la arqueología aérea, tenemos que hablar de un personaje
inevitablemente, que es Giacomo Boni, es un arqueólogo afamado, que a finales del siglo XIX excava el Foro de Roma. El foro ya había sido excavado por otros eminentes arqueólogos con técnicas clásicas de arqueología. Boni incorpora una cierta revolución, tanto en la técnica propiamente arqueológica, yendo a la excavación de los elementos más antiguos en contraposición a lo que habían hecho sus colegas hasta entonces, que era la excavación de los elementos más superficiales, pero sobre todo incorpora una muy importante, y es que utiliza un globo para tomar fotografías aéreas del foro. Es el nacimiento de la arqueología aérea. Eso le da una perspectiva con la que no había trabajado absolutamente nadie. La perspectiva desde el suelo, desde el terreno, es una perspectiva limitada. Él conoce ya algunas cosas que se están haciendo con fotos tomadas desde el globo, consigue un globo, consigue que le cedan un globo y realiza estas magníficas fotografías, a partir de las cuales realiza una primera interpretación. Estas ya son fotos tomadas desde el globo de las distintas partes del foro, y ya en algunas de ellas lo que se hace es rotular los distintos elementos para entender la composición del conjunto, superando así ya la visión de los elementos aislados o de la arqueología del lugar y del sitio en concreto. En arqueología, ¿cómo se trabaja? Hay dos formas de trabajar. Una es recurriendo a la fotografía ya existente, es decir, a los archivos fotográficos, y la otra es tomando fotografías ex professo para realizar arqueología aérea. En el primer caso hay que recurrir a los fondos fotográficos existentes en los distintos archivos, en las distintas fototecas. En España, no podemos ir más que a España, tendríamos por un lado la del Instituto Geográfico Nacional, el organismo civil que se encarga de la cartografía en este país. Tenemos la del Ejército, el CECAF, el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire, que también tiene una colección, una fototeca muy, muy nutrida. Y luego tendríamos las fototecas regionales. En nuestro caso, la del Principado de Asturias es el SITPA, IDEAS, el Sistema de Información Territorial del Principado de Asturias, que también tiene vuelos, que ha realizado desde 1970 algunos vuelos y que están disponibles para la realización de trabajos de investigación que necesitemos. Y luego algunas empresas privadas que ejercieron su labor durante mucho tiempo, como es el caso de CETFA, la Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos, que empezó a trabajar en 1927 y terminó en la década de los 90 del siglo pasado. Tiene unos fondos espléndidos sobre España y, afortunadamente para Asturias, todos los fondos pues están aquí al fondo del pasillo, en nuestro departamento, en los fondos de Asturias, en el Observatorio del Territorio de nuestro departamento. La otra vertiente es la toma de fotografías. Ahí tenemos varias opciones que también muestran un poco la evolución de la tecnología. Por un lado, el globo, se siguen tomando fotografías desde globo, como que vemos ahí. Por otro, el avión o la avioneta, más bien la avioneta. Pero en cualquier caso, cualquiera de los dos son muy caros. De manera que, afortunadamente, en los últimos tiempos hay formas de hacer arqueología con procedimientos muchísimo más baratos, muchísimo más asequibles. Uno es el paramotor. El paramotor, pues, seguramente algunos de los presentes o de los que nos están viendo lo conocerán porque a veces lo ves por la costa. Es un señor en un parapente con un motor detrás que permite volar en tiempo de calma, claro, y sobre todo permite dirigir el parapente, con lo cual se puede ir justo encima del lugar que se quiere fotografiar para hacer arqueología. Y el otro, el más novedoso, son los drones. Los drones ya suponen pues, muy asequibles, son muy fáciles de manejar, y salvo las limitaciones que existen para su uso por estar en lugares en los que su utilización está restringida, pues es una solución espléndida para la toma de fotografía aérea. En cualquier caso, llama la atención de que estas tres modalidades no dejan de recordar prácticas tradicionales. El globo ya lo hacían nuestros militares a finales del siglo XIX, tomaban las fotografías, como se ve ahí, desde una foto amarrada a la cesta del globo. En avión se ha tomado siempre, ahí tenemos un avión sobrevolando precisamente Roma y tomando fotografías. Un precedente del paramotor es este artilugio de 1915, que llevaba pedales y con el cual pues, se llegaba a volar un poquito. Y el precedente del dron podría ser la cometa.
que se utilizó también para tomar fotografía. Es una forma de levantar la cámara, accionar la distancia, ponerla encima del objetivo que se quiere fotografiar. El uso de la fotografía ya existente, el uso de los fondos, está bastante desarrollado en algunos lugares, sobre todo en aquellos lugares en los que se une la existencia de unos fondos importantes de fotografía aérea y de unos, digamos, restos arqueológicos también de unas proporciones muy notables. Esto se ve muy claro en la arqueología que se practica en Italia. Os pongo ahí dos ejemplos, dos libros magníficos, preciosos, sobre la utilización de los fondos fotográficos históricos para realizar arqueología aérea. Un ejemplo, sin ser yo arqueólogo, aunque sea muy cercano en el tiempo, luego me alejaré un poco más hacia épocas que están más acorde con la disciplina que practicáis o que estudiáis, sería esto. En Oviedo, en Asturias, se toman fotografías aéreas en el año 1934, es algo pionero totalmente en España, con motivo de la Revolución de octubre del 34. Esa fotografía, ese mosaico fotográfico, formado por 4 fotografías, se toma justo cuando empieza la revuelta con un objetivo militar. Está acompañada, no lo pongo aquí, pero está acompañada de esquemas de interpretación militares en el que están perfectamente detallados todos los lugares que podían ser susceptibles de bombardeo. Es decir, que están los edificios públicos, los ferrocarriles, las estaciones, los puentes, los cuarteles militares, etcétera, etcétera. Es lo que interesa en esa fotointerpretación. Pero a nosotros esos fondos nos resultan de gran utilidad para hacer análisis de paisajes desaparecidos o de paisajes que, digamos, ya no son igual que eran en el pasado, o es difícil reconocerlos como eran en el pasado. Por ejemplo, haciendo un zoom sobre la parte central de esa fotografía, podemos reconocer perfectamente la muralla medieval de Oviedo, el trazado de la muralla medieval de Oviedo. Podemos ubicar la catedral y también ver el trayecto que realizaban los peregrinos, entrando por la puerta de Cimadevilla y saliendo por la puerta de Noceda, viniendo del interior y dirigiéndose, o del norte, y dirigiéndose hacia Santiago. Podemos reconstruir todas las puertas de entrada a la muralla. La puerta de Cimadevilla, la de Ferrería, la puerta de Noceda, la de Gascona, la de Santiago, la de Castillo, que son hoy día las calles que entran al casco histórico, y el Postigo, una entrada pequeñita que había en la zona donde está la calle Postigo, que de ahí toma su nombre. Es un ejemplo de cómo se pueden reconstruir elementos a partir de la fotografía aérea. Podemos ampliar un poco y ver otros elementos. Ese es el Oviedo medieval, pero ¿qué ocurre a continuación? Tenemos los monasterios en la periferia. El monasterio de Santa Clara, el de San Francisco, el de La Vega, el de Santo Domingo, y las vías que unen esos lugares con el área central, el área medieval, son los arrabales. Esos arrabales que se ven perfectamente, que se ven aquí, en la cuesta que sube por Martín de Vigil hacia el centro histórico, eso era el arrabal que bajaba al monasterio que estaba aquí, donde el lugar que ocupaba la fábrica de armas. Y ahí se ven perfectamente la estrechez. Yo, cuando hago salida de campo con los alumnos, les digo que se fijen. Fijaros lo estrechas que son las casas. Son muy estrechitas. Y si entras a ellas, hay algún local de hostelería en el que se puede entrar y se ve la profundidad. Son parcelas de arrabal, parcelas góticas, que era la casita con su huerta detrás, que luego se urbaniza, crece en altura, y es lo que tenemos ahora. Lo tenemos en la calle del Rosal, se ve perfectamente. Y a veces se ve como cuando una casa es más ancha, saltan los números. Es decir, se pasa del 34 al 42. ¿Por qué? Porque se unieron varias casas para tener un frente de fachada lo suficientemente grande. Podemos ver en la fotografía aérea la importancia, el peso enorme en el casco de la iglesia, de las propiedades de la iglesia, la llegada en el 17 y el 18 de la nobleza y la presencia de lo rural en ese sector que aparece en torno a la calle Cimadevilla, donde se repite ese mismo fenómeno. Si nos fijamos en las casas de la calle Cimadevilla, son casas estrechísimas, que dan a la calle Cimadevilla y a la plaza de Trascorrales, y que son parcelas góticas. Es decir, parcelas en las que lo que se hacía era cultivar. Hay una pequeña casita con el área de cultivo en la parte trasera.
podemos en esa historia del paisaje reconstruir el crecimiento del siglo XVIII. Por cierto, esta foto tiene un interés, que es lo que resalté ahí en verde. Es la única foto que yo conozca, y raro que se me hubiera escapado alguna, en la que está edificado el Campillín. Ahí tenéis el Campillín completamente edificado. Posteriormente sería muy afectado en la guerra civil por los bombardeos y se llegó a la conclusión de que era mejor convertirlo en un espacio público ajardinado que volver a reedificarlo. Pero aquí en la foto lo que podemos ver en esa parte de, digamos, de arqueología en época moderna es cómo se produce el crecimiento de la ciudad, no hacia la zona de la calle Uría, que eso es del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril, sino que el primer crecimiento se produce hacia la zona de la calle Campomanes, hacia la zona del Fontán. Es el crecimiento barroco, se trazan esas vías con una forma ortogonal, a modo de un pequeño ensanche, y a partir de ahí empiezan a aparecer las distintas edificaciones en ese sector barroco. Tenemos el mercado del Fontán, del siglo XVII, las escuelas del Fontán del XVII, el Corral de Comedias, ahora ocupado por la Biblioteca Pública del XVIII, el Palacio del Marqués de San Feliz, también del XVIII, el único que queda de todos los palacios que existían, de la nobleza que existían en Oviedo, todavía en titularidad privada, de titularidad privada, y finalmente el Fontán, propiamente el Fontán, que ocupa el lugar que ocupaba anteriormente, donde estaba anteriormente una charca, porque no se puede llamar laguna lo que había allí, sino una charca que generaba muchos problemas de insalubridad y que se rellena justamente con los restos del colegio de los jesuitas que existía aquí, donde estaba el mercado del Fontán, que fue derruido para levantar el mercado del Fontán y sirvió para colmatar y rellenar la antigua laguna. Hablaba antes del vuelo de la Serie A. El vuelo de la Serie A de 1945-46 es un vuelo de mucho interés, en muchos órdenes, pero tiene mucho interés en arqueología, sobre todo en arqueología de época romana, o para arqueología de época romana. Este vuelo tiene su historia. Es un vuelo que, como he dicho antes, lo hizo el ejército americano entre febrero de 1945 y abril de 1946. Y lo hizo en un contexto histórico un poco particular. Es que no había acabado la Segunda Guerra Mundial y el ejército americano estaba haciendo un vuelo de España. Una cosa un poco rara, teniendo en cuenta la vinculación entre el eje y el gobierno que existía entonces en España. Este vuelo lo encontramos en un proyecto de investigación que hicimos hace ya bastantes años. Lo encontramos en los servicios del ejército, ni ellos mismos sabían que lo tenían. Estaba allí almacenado, le llamaban el vuelo alemán, y me despertó interés, entonces les pedí que me dejaran ver a los rollos que había dentro de las cintas de zinc y nos encontramos esta joya de este vuelo. Al final, después de indagar, llegamos a la conclusión de que es un vuelo que el ejército, encontramos obviamente la documentación a través de la embajada americana, es un vuelo que realizó el ejército americano preparando la Guerra Fría y con el consentimiento del gobierno de Franco, con el consentimiento sin hacerlo público. De manera que se voló toda la península, absolutamente toda la península, y tiene una particular... Claro, España era un lugar fundamental en el planteamiento de un posible nuevo conflicto bélico después de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Era el lugar de puente para los Estados Unidos. Por lo tanto, necesitaba tener información. La guerra no se puede hacer sin cartografía. La cartografía es fundamental. En esas alturas, a mediados del siglo XX, España todavía tenía sin cartografiar la mitad de su territorio. El mapa topográfico, que son 1.114 hojas, pues debían estar realizadas en torno a 500. De lo demás se desconocía, no se sabía. Y una posible guerra o planteamientos bélicos no se pueden hacer sin mapas. ¿Qué hace el ejército americano? Hacer su propio mapa. Tiene el consentimiento del gobierno español, hace el vuelo y a partir del vuelo, por fotogrametría, hace su propio mapa, en muy poco tiempo, mucho antes de que España terminara el suyo. Lo importante de esta fotografía es la época que se toma, en que se toma en el contexto social, político y territorial de España. Es decir, es justamente, y eso es muy singular de España, no se da en ningún otro país de la Europa occidental, justamente antes de que se produzcan las grandes transformaciones del siglo XX.
España, que había iniciado una cierta modernización de su economía a principios del siglo XX, después del fracaso de la revolución industrial en el siglo XIX, ve cortado ese progreso de cuajo con los conflictos que hay en los años 30, toda la situación política que se produce a raíz de la proclamación de la República, toda la inestabilidad, luego la guerra civil y finalmente la posguerra, en la que durante la primera parte de la misma se opta por una política autárquica, es decir, una vuelta hacia atrás, una reruralización de España, que se prolonga hasta finales de la década de los años 50. Por lo tanto, cuando se toman las fotografías de este vuelo, se está más cerca, o sea, lo que reflejan está más cerca del 19, el 18, con herencias históricas, que de la actualidad, muchísimo más. Esa imagen que vemos ahí es Avilés. Fijaros, es Avilés, prácticamente la Avilés medieval y los dos arrabales de Galiana y Rivero, no hay más. No está en Sidesa, está la marisma completa, está todas las rías sin tragar, por lo tanto con un calado muy escaso para la navegación. No hay todavía actividad industrial, está todo el bosque en torno a la playa de Salinas completamente ocupado, es decir, es el Avilés preindustrial totalmente. Ahí tenemos una imagen más de detalle, pero lo podemos ver también en Oviedo. La imagen de Oviedo lo que nos muestra es el Oviedo medieval, el crecimiento del 17 del que hablé antes, el crecimiento del 19 en torno a la calle Uría y luego los elementos que hay fuera, muy lejos de la ciudad, diferenciando muy bien en esta foto entre la ciudad alta y la ciudad baja. En la ciudad baja, ¿qué usos hay? El militar, la fábrica de armas, cuartel de la Guardia Civil, manicomio, el matadero. Hay una confluencia de usos que rechaza la ciudad y que van a los barrios bajos, bajos topográficamente y bajos socialmente. Mientras que hacia la parte alta empiezan a configurarse otros usos completamente distintos. El cuartel de la Policía Nacional, las primeras instalaciones hospitalarias, el campo de fútbol, la plaza de toros. Y nos damos cuenta, con la evolución a lo largo del tiempo, lo que ha ocurrido hasta que este edificio se convierte en facultad. Lo veremos dentro de unos días, aquí justo en el hall que separa nuestros dos departamentos, vamos a hacer una exposición sobre los 120 años, conmemorando los 120 años de construcción de este edificio, y ahí aparecerán con fotografía aérea, podréis ver en detalle el análisis de estos barrios altos, barrios bajos. Bien, yo no soy obviamente arqueólogo, pero hice una pequeña incursión que puede ser interesante tratar aquí, haciendo otra cosa, o sea, buscando otros objetivos. Esta es una foto del vuelo americano de la Serie A, de 1945 en concreto. Está en la Vega del Guadiana, esto que vemos aquí abajo es el río Guadiana. A mí lo que me interesaba la población esta es Montijo, el ferrocarril, la carretera. Lo que me interesaba cuando estaba analizando esta fotografía, o lo que yo pretendía, era estudiar las transformaciones del paisaje como consecuencia de la puesta en marcha del Plan Badajoz. Es decir, la conversión de toda esta parte del Valle del Guadiana en una gran zona de regadío y de colonización. Y quería ver cómo, ya que esta foto me daba el cómo era antes, cómo se había producido la transformación a raíz de la puesta en marcha de esa figura estrella dentro de la política agraria del franquismo. Yo estaba mirando y buscaba, bueno, pues aquí tengo el canal de Montijo, que estaba en construcción, pasado por ahí. Buscando cosas, encontrabas aquí una edificación muy grande para esa época, bueno, pues eso te lleva a buscar. ¿Y qué será esto? Pues era una colonia penitenciaria. Es decir, ahí estaban recluidos los presos que redimían pena trabajando en el canal, como ocurrió en tantos otros lugares. Pero lo que más me llamó la atención fue un parcelario muy irregular que encontraba en esta zona. Eso que está señalado con las flechas, y que si ampliamos, veis que tiene una traza regular bastante llamativa, y a mí me puso sobre la pista de algo que curiosamente yo había conocido a través de la lectura de investigadores de época romana, cuando daba clases de geografía rural de España. La asignatura que existía de geografía rural de España, yo explicaba los paisajes agrarios de España y empezaba por la época romana y por la huella de esos paisajes agrarios en España.
Y esto me sonaba mucho a lo que yo había leído de los investigadores de historia de época romana. Me puse a hacer la interpretación, los trazos. Esto se... Bueno. Ahora apareció. Y fui observando que efectivamente esa regularidad se daba de una manera clara, que quedaban todavía las trazas. Y vi, mirando lo que eran las centuriaciones romanas, una centuriación romana era la forma en la que los romanos, o la forma a través de la cual los romanos colonizaban el territorio agrario para ponerlo en producción. Fuera cediendo esos espacios a antiguos legionarios o fuera cediéndolos a otros habitantes por distintas razones. El territorio, ese territorio, siguiendo el modelo también urbano, de traza regular, se hacía paralelo, conforme a las calzadas romanas. El territorio en el que iba a haber una centuriación se dividía en 10 bandas. Curiosamente, aquí tenemos las 10 bandas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 bandas paralelas al cardo y al decúmano, con una distancia de 71 metros los actos entre ellas. Formaban así 100 cuadrados. Efectivamente, si los contamos, algunos no los puedo definir perfectamente, pero salen en torno a 100 cuadrados, que era una heredia, de aproximadamente media hectárea cada uno. Es decir, 100 heredias, centum heredia, una centuria. Pues eso es una centuriación romana. Además, eso lo confirma el hecho de que tenemos ahí la calzada romana, la que va de Mérida a Badajoz, y lo confirma también otra técnica de fotointerpretación. Esto que vemos aquí, que cruza el parcelario, es una cañada ganadera. Las cañadas ganaderas son de época postmedieval y evidentemente es posterior a ese parcelario. Esa cañada lo que hace es trasladar el ganado en la trashumancia para buscar un lugar donde vadear el Guadiana. Por eso viene de Montijo y cruza hasta el Guadiana para luego continuar hacia el sur. Obviamente eso es un paisaje desaparecido. Solo 10 años después la imagen era esta. Ya se terminó el canal, ya está puesto en regadía toda la vega, se ha hecho una reparcelación y por lo tanto esa huella de la centuriación del paisaje romano ha desaparecido en su totalidad. Y así podríamos hacerlo con esas fotografías pues de Tarragona, de Zaragoza, de León, de Astorga, de todos aquellos lugares donde hubo asentamientos de época romana importantes. En el norte de África, donde no se ha producido esa transformación del paisaje tan intensa como lo que se ha producido en España, todavía es posible ver en la fotografía aérea y reconocer en la fotografía aérea el trazado de esas centuriaciones de época romana. También en las ciudades. Ahí tenemos la foto aérea de Zaragoza, en la que se ve perfectamente, incluso en la actual, la traza de la ciudad romana, con los dos ejes principales, y podemos ver dónde estaban las termas, dónde estaba el teatro, el foro, el puerto fluvial, Coz el León, donde podemos ver perfectamente también cómo ha quedado fosilizado. Es mucho más fácil, obviamente, en las ciudades que en el espacio rural. No es fácil pues, destruir una ciudad entera, salvo que sea por una razón bélica, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, y luego realizar la reconstrucción. Bien, esa es una vertiente de la arqueología, la utilización de fotografías ya existentes para realizar arqueología aérea. Pero la más desarrollada, la que se ha desarrollado más, es aquella en la que los arqueólogos toman fotografías ex profeso, sobre todo ahora que es mucho más fácil tomar las fotografías para hacer arqueología, bien sea por el procedimiento del avión, el globo, pero sobre todo la toma desde el parapente y la toma desde el dron. Y al mismo tiempo, lo que podemos ver en arqueología es la evolución de las técnicas, es decir, cómo han ido cambiando las técnicas en la utilización de las imágenes, desde las más, digamos, artesanales, casi que podríamos decir, pero con mucha imaginación, hasta las más novedosas, que os pondré algún ejemplo, ya con la modelización 3D, con el uso de realidad virtual, etcétera, etcétera. Una de ellas, de las más antiguas, pero que tiene interés, hoy ya está en desuso prácticamente, es la técnica de las microsombras.
En este caso, en arqueología se haría todo lo contrario a lo que hay que hacer en fotografía aérea. Todas las recomendaciones para tomar fotografía aérea es no tomarla nunca, ni en el invierno, porque está el sol muy inclinado, ni en el verano, porque está el sol muy alto y produce, si hay masas de agua, produce efecto espejo y ciega la película, cuando se utilizaban películas, ni tampoco a primera hora del día ni a última hora del día. ¿Por qué? Porque hay muchas sombras y las sombras dan negro y el negro tapa los elementos que queremos ver en la fotografía aérea. Sin embargo, en arqueología desarrollan esta técnica que es volar justo al amanecer, cuando sale el sol o cuando se pone el sol. ¿Para qué? Para que la incidencia de los rayos genere microsombras. De manera que si aquí tenemos una parte en la que incide el sol, va a salir de color blanco. Si tenemos una parte oculta, va a salir de color oscuro. Si tenemos una parte que está a medio camino, va a salir de color gris intermedio. Y lo que genera es una imagen de este tipo. Antes de tomar la fotografía ahí no se veía nada. Era un terreno continuo que visto con el sol en cenital, pues no se aprecia relieve. Ahí lo que se denota es la existencia de una estructura por microsombras, que luego el arqueólogo lo que hace es ponerse a trabajar para sacarla a la luz. Hoy está en desuso, como digo, esta. No tanto en desuso estas otras. Esta es la que se conoce como técnica de crecimiento diferencial de la vegetación. Si nosotros tenemos un campo de cultivo, campo de cereal, pongamos por caso, tenemos una parte en la que hay una estructura que fue un foso, pero está colmatada, y tenemos otra parte en la que hay una estructura murada, que también está cubierta. En superficie no se ve absolutamente nada. Cuando el terreno está sin cultivar o cuando el cultivo todavía es muy pequeño, no se ve nada. Pero si el arqueólogo aprovecha el momento en el que el cultivo está crecido, por lógica, en la parte donde hay un foso va a crecer mucho más la vegetación porque tiene más humedad. En la zona donde hay una estructura murada va a crecer mucho menos la vegetación porque tiene muy poca humedad. Y surgen así fotografías como esta. Esto, evidentemente, este foso, en el momento en el que se toma la fotografía, cuando no hay cultivo o cuando empieza el cultivo o después de recoger el cultivo, no se ve nada. Cuando está el cereal en su apogeo, se ve perfectamente el lugar que ocupa el foso. Y por lo tanto, el arqueólogo ya puede proceder a su excavación. Parecida es la técnica de estas ya, las dos que acabo de señalar, se utilizan muy poco en arqueología. Sin embargo, la técnica de evapotranspiración o evaporación diferencial para detectar anomalías sí se sigue utilizando. Ahora, es lo mismo, la misma situación. Aquí tenemos un foso y una estructura murada. ¿Qué ocurre? Que en el foso se acumula más humedad y el suelo tarda más en secarse. Y en cambio, en la zona donde hay una estructura murada hay poca humedad y el suelo se seca antes. Es evaporación o evapotranspiración por capilaridad. La humedad va subiendo por capilaridad y desaparece. ¿Qué tiene que hacer el arqueólogo o qué técnica desarrollaron los arqueólogos? Volar en un determinado momento en el que estas diferencias de humedad se hagan patentes. Es decir, hay que volar justo después de un día de lluvia, de mucha lluvia, que empape bien el suelo, a ser posible al día siguiente un día de sol, y si hay viento todavía mejor, para que acelere la evapotranspiración. En ese momento, lo que era una mancha uniforme se convierte en esto. De pronto aparece ahí esa estructura, una villa, que se sabe. El arqueólogo sabe por documentación que hay una villa, pero en un lugar que hay montones de kilómetros cuadrados. Puede ir por allí mirando, pero no puede ponerse a excavar todo, y levantar todo. Esa es una forma en la que de pronto ya sabes. Sabe que tiene que ir ahí, vuela ahí, por esa zona, y si lo hace ese día, aparece esa estructura. O esta. Y se ve perfectamente dónde está. Lo único que tiene ya es que ir a tiro fijo para poder realizar su excavación o programar la excavación. Es el caso contrario. Aquí lo que hay es un foso, no es una estructura murada. Y ese foso, como tarda en evaporar, tiene mucha más humedad, pues tiene ese color oscuro frente al resto que ya ha evaporado y que tiene esa tonalidad más clara. Esto, por ejemplo, fue el descubrimiento de una estructura de doble foso. No se veía absolutamente nada. Ya estaba construida una parte y de pronto, utilizando la fotografía y utilizando esta técnica, aparecen los dos fosos de lo que fue una fortaleza. Esto es un ejemplo en León,
el ANCIA, el Oppidum prerromano, se hace primero la fotografía aérea, se establecen los lugares en los que hay que realizar la prospección arqueológica, a continuación empieza ya la operación de excavación. Sale el edificio del horno, el ecumenum, salen los restos del macellum, sale el conjunto termal, y ese ya es el proceso completo. Se localiza el yacimiento, se hace el plan de excavación y se realiza ya la excavación propiamente, y la cartografía de la misma, obviamente. La técnica sigue ahora con la facilidad que da la llegada de la fotografía en color. Tenemos lo mismo, exactamente el mismo proceso que señalaba antes de evaporación diferencial. En el caso de arriba a la izquierda es una estructura murada, para más de secarse. En los otros tres casos son diferentes tipos de fosos, de época prerromana o de época romana. Una innovación importante en arqueología y en fotointerpretación en general es la llegada de la fotografía de infrarrojo o falso color. A la izquierda tendríamos la fotografía normal, la fotografía pancromática, y a la derecha la fotografía de infrarrojo. El infrarrojo se desarrolla con motivo, fundamentalmente, primero se descubre, como tantísimas otras cosas, de casualidad. Un físico que trabaja sobre física de la luz, de pronto se encuentra con que hay un color más de los que nosotros creemos, o dos. Es el infrarrojo y el ultravioleta. Lo que pasa es que nosotros no los podemos ver. Es decir, la energía, lo que tenemos aquí es el esquema de funcionamiento de la energía. Tenemos el conjunto de la energía que existe en torno a nosotros. Tenemos una energía que es muy perjudicial, toda procedente del Sol, que es la energía, los rayos gamma y los rayos X. Si esos llegaran a la Tierra, pues no existiríamos ni nosotros ni ningún tipo de vida, porque son letales. Menos mal que tenemos una capa, la capa de ozono, que frena su llegada a la Tierra. Por otro están los de onda larga, que esos son inocuos, que son la radio, la televisión, el teléfono, el radar, etcétera, etcétera. Y en el medio justo está una ventana, lo que se conoce como una ventana atmosférica, por la que entra la luz. Entra la luz que al llegar a la Tierra, al llegar al contacto con los objetos, se manifiesta en colores. ¿Qué colores podemos ver nosotros? Podemos ver los tres colores básicos, el RGB, el azul, el verde y el rojo. Pero resulta que hay otros dos colores que no vemos, pero que se pueden fotografiar. Es la diferencia entre espectro visible y espectro fotográfico. Uno es el ultravioleta, que por ejemplo lo tienen muchos insectos. Muchos insectos ven el ultravioleta, nosotros no. Y el infrarrojo, que está un poco por encima del rojo, que nosotros no lo podemos percibir, pero sí se puede fotografiar. Entonces, ¿qué fue lo que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial? La utilización del infrarrojo con fines militares, para detectar camuflajes, para detectar engaños de guerra, lo que se llama engaños de guerra. Porque si yo tomo, esta sería la curva, lo que se llama curva de reflectancia espectral. Lo explico muy brevemente. Aquí tenemos el ultravioleta, el azul, el verde, el rojo y el infrarrojo. Si yo tomo una fotografía pancromática, es decir, de todos los colores, me van a salir unas tonalidades en las que hay muy poca diferencia, de gris o de color. Me van a salir unos tonos muy homogéneos porque prácticamente hay una reflectancia igual de todos los colores. En cambio, puede ocurrir que si tomo el ultravioleta, haya una diferencia muy grande entre unos objetos y otros. Por ejemplo, esto se utilizó para descubrir engaños de guerra, tanto en el frente, tanto por parte de los aliados como por parte del ejército alemán. Eso que veis ahí es un engaño de guerra. En la batalla de Alamein, en el desierto occidental, los aliados pusieron señuelos para que las tropas alemanas, cuando volaran, creyeran que eso eran tanques, que eran otros dispositivos de guerra. Eso en realidad eran de caucho, inflable. Con la misma forma, exactamente, si un avión con fotografía normal hace la interpretación, dice, por ahí no. Lo mismo en el desembarco de Normandía. El ejército alemán hizo lo mismo en Francia, creando señuelos, utilizando esa técnica para lograr engañar al enemigo. Claro, si tú tienes una fotografía o consigues una fotografía en la que la reflectancia espectral del caucho sea totalmente distinta a la del metal y por lo tanto uno salga en un color y otro en otro, inmediatamente se descubre ese señuelo, ese engaño. Y eso es lo que hizo que se desarrollara la fotografía de infrarrojo. Hoy tiene múltiples aplicaciones, muchas. Se utiliza en el campo
de la medicina, por ejemplo, para los cánceres de piel. Es muy útil para detectar los cánceres de piel. Se utiliza en ecología para detectar enfermedades en las manchas de vegetación, porque el ultravioleta es muy sensible a la actividad clorofílica. Por ejemplo, en los pinares se utiliza para detectar la procesionaria. La procesionaria, cuando entra un pinar, cuando te das cuenta de que entró, acabó con el pinar. Lo seca totalmente. En cambio, en una fase inicial se puede detectar perfectamente por infrarrojo. Da un color completamente distinto en un caso y en otro. Se utiliza mucho en agronomía para ver el estado de los cultivos. Se utilizó en la Guerra Fría, por ejemplo, para los distintos bloques calcular cuál iba a ser la cosecha del otro y, por lo tanto, ahí establecer estrategias de geopolítica. Y ahora se utiliza también en arqueología. Eso es una fotografía de infrarrojo en arqueología, en la cual utilizamos, o digamos que recurrimos al mismo procedimiento que en el caso anterior, con la ventaja de que aquí no tenemos que estar esperando que llueva o que deje de llover. Simplemente la actividad clorofílica que existe es distinta en una zona en la que hay más suelo y más humedad y más vegetación que en otra. Y por lo tanto, esas estructuras aparecerán más claras cuando son estructuras muradas y aparecerán más oscuras cuando son espacios en forma de foso o espacios excavados. Aquí tenéis un ejemplo de utilización del infrarrojo para detectar todos los restos romanos en Altinum, cerca de Venecia. Más recientemente, y voy progresivamente planteando las innovaciones o los cambios en la tecnología que han permitido el desarrollo de la arqueología, entre lo más reciente está la técnica LIDAR. El LIDAR es una técnica que se utiliza desde hace unos años, que se basa en el láser y que permite, desde los aviones, ahora mismo se está haciendo cobertura ya de toda España y tenemos gratuito también esa información. Lo que emite el avión es un rayo láser. Ese rayo láser toca con la superficie, rebota, lo capta el sensor y detecta la altitud y las diferencias de altitud. Por lo tanto, sabiendo las diferencias de altitud, se puede hacer un modelado de precisión del terreno. Sería el equivalente a los microrrelieves que vimos al principio. Ahora se detectan mucho mejor, muchísimo mejor con el LIDAR, con los rayos láser. Lo más conocido, lo que aparece en todos los lugares, es esto, sobre todo en áreas de mucha vegetación, la posibilidad de descubrir restos arqueológicos de época maya, por ejemplo, en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el rayo láser tiene una particularidad, y es que podemos diferenciar distintos retornos. Podemos hacer que llegue al suelo y medir el suelo y las diferencias de altitud en el suelo, pero también podemos medir la vegetación. Si nosotros aislamos la vegetación y restringimos solo el suelo, podemos ver perfectamente esto que no es visible en fotografía normal porque está cubierto de vegetación. O esto es la excavación de Marina Cazalzara en Córdoba, y ahí se ve perfectamente los restos antes de proceder a la excavación del lugar. Un ejemplo hecho por arqueólogos de esta facultad, y en el piso de arriba, en el que trabajan sobre megalitismo en el Cantábrico, es el proyecto de la cobertoria. Abajo tenemos, arriba y abajo, los distintos túmulos descubiertos mediante la utilización del LIDAR, y posteriormente los trabajos ya de excavación y de prospección arqueológica. Este es otro caso, son unos recintos militares romanos en Castilla y León, y se puede ver perfectamente, aquí vemos la estructura, las estructuras defensivas, que no son perceptibles. Aquí una estructura grande, foso, y otra claro, y otra muro. Estas en fotografía normal no son perceptibles, no se ven, no existen. Sobre todo para descubrimiento, la localización de asentamientos romanos en el noroeste de España. Ahora mismo los arqueólogos del CSIC, por ejemplo, han descubierto dos muy importantes en la zona limítrofe entre Asturias, Castilla y León, dos grandes campamentos que están relacionados con la ocupación romana de este sector y la explotación del oro, de la minería de oro. La última novedad, la gran novedad, está representada por los drones y la modelización 3D. Esto obviamente ha permitido de la 41, ¿no? Sí.
La 43 no. La 41. Sí. La que tenía los hierros, esos campos. Bien, como decía, ha sido una novedad muy importante para fotografía aérea, para fotointerpretación y para arqueología, porque ha disminuido de una manera drástica los costes. Un dron como este que veis aquí, es el que están utilizando los arqueólogos de nuestra facultad, y es perfectamente válido para realizar buena fotografía y realizar arqueología aérea con el mismo. Este es un ejemplo. Vuelvo aquí, sí. Teams, aquí, compartir, ventanas, vale. Como decía, los drones suponen esa parte más novedosa y la modelización 3D, que van íntimamente unidos en el desarrollo de la arqueología aérea. Este es un ejemplo realizado también por los chicos de aquí de Prehistoria, de la utilización de la fotografía, ese dron con muy buena calidad, que permite ya realizar o acompañarse de los esquemas de interpretación de esa excavación arqueológica. A todo eso se añade además la incorporación de las nuevas tecnologías, que nos permiten también, digamos, transmitir de una manera distinta el conocimiento. Por ejemplo, en este trabajo que hicieron, que les ayudamos nosotros en esta parte, desde el Observatorio del Territorio, lo que han hecho es, mediante códigos QR, se puede ver el modelo tridimensional de estos dos lugares. Simplemente enfocando con el móvil aquí se vería el modelo tridimensional de este, y enfocando aquí se vería el modelo tridimensional de este. Voy a ver si funciona el enlace y podríamos ver cómo queda más o menos. Sí. A ver cómo tenemos la conexión. Creo que no soporta esto. Bueno, iba a poneros ahí cómo es, para que veáis que se puede hacer, que hacemos la modelización en 3D y se puede ver moviéndolo en todas las direcciones, y permite también rotular, de manera que eso, a la hora de difundir los trabajos, nosotros ya ahora, por ejemplo, prácticamente todos los trabajos que publicamos los hacemos ya con estas técnicas de realidad aumentada y realidad virtual, de manera que cualquiera, aparte de leer el texto, de tener las figuras, etcétera, etcétera, pueda acceder a esa información añadida. Este es otro ejemplo de las excavaciones que están haciendo nuestros arqueólogos. Ahí tenemos el levantamiento topográfico de esa excavación. Aquí tenemos ya el inicio, tomando con dron, del momento en el que están realizando las primeras operaciones. Y finalmente este es el modelo tridimensional, que quería que vierais cómo funciona, pero que me temo que nos va a decir otra vez que no lo soporta. Ahí está. Vamos a habilitarlo, a ver. Plugin. Pues nada, no quiere. Cosas que pasan, las que a veces salen. Está previsto. En casa funcionaba perfectamente y en el departamento también. Bueno, y realmente, pues eso. Hicimos aquí a lo largo de un rato un recorrido desde los globos, desde Boni, en el Foro Romano, pasamos por la arqueología clásica, la arqueología más moderna, hasta esta de las nuevísimas tecnologías que a veces la tecnología misma no nos deja mostrar como nos gustaría mostrar. Muchas gracias. Nos dejas impresionados, ¿no? No sé si aquí alguno se habrá dado cuenta ahora de que la carrera y le apetece cambiarse. Espero que no. No, me puedo venir yo para acá también. También. Al final, como somos los supervivientes de la universidad, los dos de las
los departamentos y titulaciones que corremos altísimo riesgo, pues a lo mejor tenemos que acabar juntando los pasillos y hacer una mixtura entre filología clásica y geografía. No estaría nada mal. Tenemos todavía unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Seguro que la hay porque fue tan interesante que a alguien se le va a ocurrir algo. No, yo quería felicitarte porque me pareció magnífica la exposición. Gracias. ¿Cuál es en este momento lo último que se está haciendo? ¿Eran esas dos, esto que nos pusiste aquí en Asturias en concreto? Sobre, Sí. son esas dos. Bueno, aquí están trabajando los prehistoriadores, están trabajando en la cobertoria, que están allí sacando a la luz unos dólmenes muy interesantes y que espero que con el tiempo sea un parque visitable. Están trabajando también en otros cuantos yacimientos. Ahora mismo los que tienen más desarrollado el campo de la arqueología son aquí en nuestra facultad, son los prehistoriadores, fundamentalmente. En arqueología de época romana es más complicado, aquí, lógicamente, por el hecho de la presencia, aunque hay muchísimo por estudiar, que es la minería romana. Tenemos ahí un campo enorme en el que la arqueología tendría que decir algo. Pero bueno, Avellino y otros arqueólogos que hay en esta facultad son figuras importantes en este sentido. ¿Y vosotros utilizáis algo el Google Maps o el Mapas? Sí, claro. Porque además ahora ahí van cambiando cada poco. Yo no sé, las fotografías antiguas, si están disponibles o no están disponibles. Los archivos. Sí, los archivos de Google, porque vamos, yo veo, por ejemplo, mi calle cambió 50 veces y miro y ya ha cambiado también. Es decir, que pasan periódicamente. Sí. Las fotografías antiguas, ¿esas se puede acceder a ellas? No, creo que las terrestres, esas en las que vemos, no. De hecho, no hace mucho andaba el coche por aquí, con la cámara. Cuando veis un coche con una cámara, con una cosa voladora, es Google que está haciendo las fotografías. O sea, que pero no para hacer tonterías, ¿eh? Volved la cabeza si no queréis. Eso lo pillaron así. Pero no, esas creo que no. Lo que tiene Google, sobre todo en Google Earth, es un histórico de la fotografía vertical. Arriba tiene un slide temporal en el cual tú puedes coger Oviedo y ir viendo las fotografías de Oviedo hasta donde tengan. Por ejemplo, en algunos sitios tienen hasta muy atrás. Por ejemplo, Berlín, puedes ver las fotos de Berlín de la Segunda Guerra Mundial. En Roma también tienen fotos, puedes ver la evolución de Roma perfectamente. Hay unos cuantos lugares en los que han incorporado esas imágenes. Pero que yo sepa, el repositorio de fotos terrestres yo no lo conozco. No. Pues es pena, ¿no? Porque también hay Sí. más cosillas. Pues nada, te damos las gracias, A vosotros. enhorabuena. Y te invitamos, ya sabes, a que estés con nosotros todo lo que puedas. No sé, ahora quiero que tienes clase. No sé. Ahora tengo clase, sí. Bueno, después, Y luego me tengo que ir a Cangas de Narcea, pero bueno, procuro pasar, prometo pasar por aquí no hace falta. mañana o pasado. No, es que te llamaré para ir a comer. Si Vale. puedes, mañana. Mañana sí. Hoy no puedes. Hoy no puedo, pero mañana me encantado. Perfectamente. Pues nada, te dejamos ya en paz y te damos otra vez las gracias. Me voy para la clase. La presentación del ordenador, por si queréis utilizarla para algo o ponerla. Vale. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a nuestra primera comunicante de la sesión, que es Elsa González Osley, a la que todos conocerán, la becaria de investigación de la casa, y que necesita un momento para hablar de lo que vamos a... ¿Ya está? No, es que tengo que cargar la... Ay, ya, venga.
¿Dónde está, Elsa? ¿Cuál es? ¿Qué lo pongo? ¿Cuál es? Tú dime cuál es. Este, sí. Y lo tengo también en PDF, por si acaso se me mueve o algo. No. No creo, ¿no? Vale. Es este. Bueno, pues ahora ya estás preparada, ¿no? Sí. Ahora sí. Pues entonces ahora vamos a dar paso a Elsa González Oslé, que nos va a hablar de citas homéricas y etopeya. Cuando quieras. Bueno, con vuestro permiso me voy a retirar la mascarilla. Lo primero de todo, muchísimas gracias a los miembros de la mesa, especialmente a la profesora Rodríguez Noriega Guillén por haberme ayudado y enriquecido con sus correcciones esta comunicación, y bueno, a todos los presentes, a profesores, compañeros, alumnos, y también, ¿por qué no?, a mi pobre hermana que está ahí digitalmente y ayer a la 1 de la mañana estuvo escuchando mi comunicación, así que también gracias a ella. Y ya sin más dilación paso con la comunicación, y el objetivo que persigue es, como puede deducirse de su título, es ilustrar cómo Filóstrato, en la vida de Apolonio de Tiana, emplea una serie de citas y testimonios extraídos de los poemas homéricos para crear el retrato de un personaje, en un ejercicio de etopeya. Las citas en cuestión aparecen en los capítulos 319, 320, 322 y 325 del libro tercero de la obra, y he seleccionado estos pasajes, entre otros muchos posibles, fundamentalmente por la claridad con la que exhibe en ellos la formación retórica mi autor, y también por el propio atractivo de las escenas. El orden que voy a seguir en mi exposición es el siguiente. En primer lugar, haré una breve introducción a la educación retórica típica del periodo imperial, que es la recibida tanto por Filóstrato como por los lectores de la obra, y dentro de ella a los progimnásmata. Incluiré aquí la definición de la etopeya, siguiendo los planteamientos de los manuales de retórica de esta época. Seguidamente comentaré las citas homéricas en el contexto en el que se insertan, analizando su forma y su función, y por último intentaré llegar a algunas conclusiones. Pero antes de entrar en materia, no quisiera dejar de mencionar que este trabajo es parte de mi tesis doctoral, que estoy llevando a cabo con una beca GPI vinculada al proyecto Disjecta Membra, recién finalizado, pero no así mi contrato predoctoral. El tema de mi tesis es el estudio de las citas contenidas en la vida de Apolonio de Tiana, de Flavio Filóstrato, y es una obra que narra pues, las más variopintas aventuras y también desventuras de Apolonio y su compañero Damis, por distintos puntos de la geografía antigua, fusionando los géneros biográfico y novelesco. Se trata de una composición típica del movimiento literario y cultural bautizado por el propio Filóstrato como Segunda Sofística, fruto del renacer literario que experimentan las polis griegas a partir del siglo I después de Cristo, y que alcanza su máximo esplendor en los siglos II y III después de Cristo también. Dos características que definen este movimiento son el interés de la retórica frente a otras disciplinas, como por ejemplo la filosofía, y la revisión y recuperación de obras y modelos clásicos del pasado. Este auge de la retórica tuvo un reflejo directo en la formación escolar, influyendo notablemente como consecuencia en toda la producción literaria de este periodo. En la formación que reciben los jóvenes en las escuelas de retórica destacaba la práctica continua de una serie de ejercicios preparatorios de dificultad creciente, cuyo objetivo era llevar finalmente a cabo la composición de un discurso, una melete o una declamación. Estos ejercicios eran denominados por los tratadistas de retórica como gimnasia, gimnasma o progimnasma. De estos progimnásmata formaba parte la etopeya, de la que se ocupan 4 manuales retóricos de época imperial conservados: los de Helioteón, del siglo I o V después de Cristo, el de Hermógenes de Tarso,
el final del siglo II después de Cristo, Antonio de Antioquía del IV, que además este fue el tratado que tuvo una mayor difusión, y el de Nicolau de Mira del siglo V después de Cristo. Por etopeia, etopoía o prosopoía, como lo llama Teón en sus ejercicios de retórica, se entiende la recreación de los términos en los que podría expresarse en una situación dada una persona distinta a la que compone el texto. Quien lleva a cabo este ejercicio debe adaptar el discurso que pone en boca del personaje al carácter del locutor y también a sus circunstancias. Normalmente estos ejercicios tenían como objeto discursos que ponían en boca de personajes míticos o históricos bien conocidos por los estudiantes, como por ejemplo Aquiles o Alejandro Magno. Pero también podían tener por objeto otras situaciones o personajes típicos. Como he apuntado, los 4 manuales mencionados analizan formalmente este ejercicio y proporcionan ejemplos concretos que se podían proponer los estudiantes. En Teón, por ejemplo, ¿qué palabras dirigiría a su esposa un hombre que está a punto de marchar de viaje? O en Hermógenes, ¿qué palabras pronunciaría Andrómaca ante el cadáver de Héctor? Dependiendo del tipo de manifestación, las etopeyas pueden ser clasificadas en caracterizadoras, ethicais, si predomina en ellas el carácter del personaje, emocionales, facéticas, si se centran en expresar sus emociones, o mixtas, mixté, una combinación de estas dos anteriores. Asimismo, dependiendo de la persona en cuya boca se ponga el discurso, se distingue entre eidolopoía, referida a un personaje conocido, generalmente del mito, o prosopopeia, cuando quien habla es un personaje irreal o incluso un objeto inanimado, como por ejemplo en Aristides cuando el mar se dirige a los atenienses. Igualmente, estos personajes pueden ser indeterminados, por ejemplo, un esposo que se va de viaje, un avaro, un misántropo, o determinados, Aquiles, Alejandro Magno, como he dicho, que eran conocidos para el público. Tras esta introducción paso a analizar el pasaje y las citas que son objeto de esta comunicación. En el libro tercero de la vida de Apolonio, Filóstrato relata la estancia de Apolonio en la India junto con su compañero Damis y el encuentro del filósofo con los brahmanes indios. Este viaje constituye uno de los hechos centrales de la biografía de Apolonio, ya que durante él va a conseguir alcanzar el máximo nivel de conocimiento. De acuerdo con la obra, su increíble sabiduría permite a los brahmanes obrar milagros, levitar sobre la tierra, controlar las estaciones y, por supuesto, conocer la lengua griega mejor que los propios hablantes nativos. En definitiva, que los brahmanes son para Filóstrato hombres divinos. Hacia la mitad del libro tercero se desarrolla el relato de las entrevistas que mantiene Apolonio con el más anciano de ellos, con el más anciano de los brahmanes, cuyo nombre es Yarkas. Filóstrato aprovecha estos diálogos para exponer la doctrina filosófica de los brahmanes. Y en el primer ejemplo, en el que quiero fijarme, se localiza en un pasaje en el que se exponen los principios filosóficos comunes al brahmanismo y al pitagorismo, que es la escuela filosófica a la que pertenece Apolonio. Concretamente, en 3.19, que lo tenéis en el punto 2.4 del handout, a propósito de la doctrina de la transmigración de las almas, Apolonio pregunta a Yarkas cuál fue su primera encarnación, inquiriendo si, lo mismo que Pitágoras fue en otro tiempo Euforbo, Yarkas había sido alguno de los troyanos o aqueos que lucharon en Troya. A quienes los griegos consideraban uno de los episodios históricos más antiguos de los que se podía tener noticia. Ante la pregunta de Apolonio, Yarkas aprovecha, en primer lugar, para criticar el helenocentrismo que mueve a los griegos a dejar siempre de lado otras culturas más antiguas y más sabias, como por ejemplo la india o la egipcia. Y para Apolonio y los lectores de Filóstrato, para que ellos puedan comprender cuál es la importancia de su cuerpo ancestral, Yarkas va a comenzar a preguntarle a su vez a Apolonio cuál fue para él el más grande de los héroes que lucharon en Troya. Y la respuesta de Apolonio es contundente. Este es Aquiles. Para apoyar argumentativamente esta afirmación, Filóstrato hace que Apolonio acuda a los poemas homéricos que para él son fuentes históricas fiables, mencionando, en primer lugar, la supremacía del Pelida frente al resto de guerreros, en lo que puede ser una alusión a la fórmula o agileu peleos gie megaferta tajaion, o bien a otros pasajes como el Ilíada 18, 104 o 106. Los tenéis en el punto 2.4 del handout.
También nombra la belleza con la que Homero canta a Aquiles y finalmente la grandeza de sus hazañas, en una referencia identificable con el autologio del héroe en el episodio de la embajada, en Ilíada 9, 328-329, donde Aquiles se jacta de haber conquistado 12 ciudades en combate terrestre y 11 por mar. Finalmente, Apolonio alude también a otros héroes menos importantes, Tusayantás, Tecainireas, de quienes Homero dice también tener una elevada opinión, pero que siempre se encuentran supeditados al héroe principal. Para estos episodios podéis consultar los puntos 243 y 244 del handout. Y bien, ante esta respuesta de Apolonio, Yarcas, a su vez, afirma que será entonces con Aquiles con quien comparará a su cuerpo ancestral. Es evidente, por tanto, que esta parte de la conversación entre ambos sabios ha sido urdida por Filóstrato para hacer comprender plenamente a sus lectores, para quienes la mitología india pues, resulta desconocida, la importancia que tiene el personaje de Yarcas, del que va a decir que, bueno, de que fue su primera encarnación, que es la del héroe indio Ganges. De este modo, en el capítulo siguiente, Filóstrato pone en boca del Brahman una comparación, una síncresis, entre las hazañas de Aquiles, que canta Homero, y las de Ganges, de acuerdo con la mitología india. En esta ocasión es Yarcas el que cita a Homero, y lo va a citar según sus propios intereses. Lo que está haciendo es buscar fundamentalmente una demostración de la superioridad absoluta del rey Ganges sobre Aquiles, para lo cual lleva a cabo una dura crítica contra el héroe griego, cuya historia conoce a la perfección, demostrando dominar los poemas homéricos. No sé, creo que igual hay que dar paso a esta persona. Sí. Bueno, en fin. Estaba diciendo que va a hacer una comparación entre Aquiles y Ganges. Desde el punto de vista actual, esto resulta bastante inesperado y poco verosímil si tenemos en cuenta que el personaje que está hablando es un brahman, que pertenece a una cultura india que es ajena a la griega. Pero los lectores de Filóstrato, sin embargo, deberían aceptarlo sin ningún tipo de problemas, porque para ellos un sabio, cualquiera que fuera su origen, debía necesariamente conocer a Homero y todos los detalles sobre sus poemas. Pues veamos cuáles son los pasajes homéricos con los que Yarcas va a comparar su antigua encarnación. En primer lugar, el Brahman alude a la causa que provoca el viaje de Aquiles a Troya, el rapto de Helena. La cita es una referencia laxa a dos versos del canto noveno localizados en el episodio de la embajada, Ilíada 9, 338 y 339. Lo tenéis en el punto 242 del handout. Más en concreto, estos forman parte de una pregunta retórica que Aquiles formula a los embajadores para reprochar la actitud déspota de Agamenón. En ellos, el héroe asegura que la guerra en la que se ven envueltos se debe a un problema personal de Agamenón y de Menelao. Yarcas emplea esta referencia para cuestionar las bases del conflicto que cimientan la historia de los griegos, apuntando que quizás Helena nunca fue raptada. Cautaut hiperginaikos gen eikos mede acusan anirpasai. Y encima a causa de una mujer que ni siquiera fuera raptada contra su voluntad. De este capítulo, que está en la siguiente cita, el capítulo que se introduce a través del giro Homeros Fesi, se va a referir también a las conquistas de Aquiles mediante una paráfrasis de las palabras que el propio héroe pronuncia en Ilíada 9, 328-329, donde se autoelogia y afirma haber conquistado en el pasado 12 ciudades por mar y 11 en combate terrestre. A estas 23 ciudades que destruye con su conquista Aquiles, Yarcas contrapone la fundación por parte de Ganges de 70 ciudades todavía existentes en Escitia, enfatizando la superioridad de la creación sobre la destrucción. Tode porcein polis hostis euclesteron hegeitai tu anoikitsen polin ug est. Una metáfora de la superioridad moral e intelectual de los indios respecto a los griegos.
El rastreo de paralelos de esta misma cita en otras obras griegas pone de manifiesto que los versos homéricos referidos a las conquistas de Aquiles fueron muy populares entre los eruditos de época imperial, pues los encontramos mencionados tanto en autores anteriores a Filóstrato como Plutarco, como sus contemporáneos Máximo de Tiro y Helio Aristides, y en los posteriores, Libanio y Temistio. El pasaje seducido en sus obras, lo tenéis en el cuadro del punto 252 del handout, bien como un ejemplo de autoelogio aceptable en Plutarco y Helio Aristides, o bien como parte de la síncresis o comparación entre Aquiles y otros personajes homéricos, como Tersites y Néstor. Retornando al discurso de Iarcas, su última crítica contra Aquiles se refiere a la cólera del héroe contra Agamenón, cuando éste le arrebata a Briseida, episodio al que el Brahman alude mediante una referencia sumamente laxa, que no obstante puede ser identificada con Ilíada 1, 223-245, donde se va a documentar el momento álgido de la disputa entre ambos héroes, que es sobradamente conocida para nosotros y también para los lectores de la vida de Apolonio. El arrebato de Aquiles es calificado por Iarcas de aterámona kai homon, inflexible y cruel. Con esta valoración se anticipa el pasaje paralelo de la vida de Ganges, quien no se dejó llevar por la ira ni tomó represalias contra el rey de Taxila, pese a que éste le había arrebatado a su legítima esposa para no motata tekai aselgestata, del modo más ilegal y depravado. De acuerdo con el Brahman, una respuesta violenta por parte de Ganges habría supuesto un quebrantamiento de los pactos acordados y una actitud contraria al autocontrol, al pacifismo y a la supeditación a la ley que subyace a la moral india. De este modo, la conducta de Ganges se muestra muy por encima de la del Aquiles homérico. Y a partir de aquí... A ver... Vaya... A partir de aquí, Iarcas va a poner fin a su crítica contra Aquiles, pero sus reproches contra la cultura helénica van a continuar en los capítulos 22 y 25, donde habla de dos figuras, de Palamedes y de Tántalo, que sí que se merecen el favor de los indios, pero que en cambio no son elogiados por los poetas griegos. Más concretamente, en el capítulo 22, en el punto 2.6 del handout, continuando con el tema de la metempsicosis, Iarcas indica a Polonio que cuenta entre sus seguidores con uno que en su vida anterior fue un griego. Se trata de un joven con capacidades extraordinarias para la filosofía, pero que, aunque convive con ellos, se niega a relacionarse con los brahmanes, mostrando hacia ellos una actitud totalmente hostil, como una fiera sin domesticar. Según cuenta Iarcas, la culpa de este comportamiento la tienen Odiseo y Homero, ya que el muchacho fue en otro tiempo Palamedes. Homero es responsable por haber obviado en sus poemas a Palamedes, al que no le dedicó ni siquiera un verso, y Odiseo por haber tramado contra él numerosas artimañas que terminaron con su muerte por lapidación. Al mismo tiempo, Iarcas recrimina el elogio inmerecido de otras figuras, hombres viles e injustos, que sin contar con la inteligencia de Palamedes, tienen una posición privilegiada en los poemas homéricos, aunque no menciona nominalmente a ninguno de ellos. Con estas palabras, que pone en boca del Brahman, Filóstrato muestra el aprecio de los indios por los personajes piadosos y eruditos, en clara contraposición con los valores que representa Odiseo, como la astucia y la mezquindad. El último pasaje del que voy a ocuparme es quizás el que retrata de forma más esclarecedora los valores defendidos por el Brahman. Se encuentra en el capítulo 25, donde Iarcas desarrolla una extensa crítica contra la falta de conocimiento de los griegos sobre la justicia. Se trata de una réplica que el Brahman va a dirigir a Polonio por una decisión que Apolonio había tomado en su vida anterior, cuando había aceptado el soborno de unos piratas a cambio de su nave y de la salvación de la tripulación. Apolonio aseguraba haber obrado con justicia, a lo que Iarcas responde con una crítica muy explícita contra el sentido de la justicia de los griegos, que, según él, pues carecen de él, por culpa de los poetas. Estos son mencionados irónicamente con el giro hoi sophotatoi poietai himon, el punto 2.7 del handout. La falta de objetividad de los griegos, en lo que a la justicia se refiere, es, de acuerdo con Iarcas, consecuencia de la moralidad que manifiestan las figuras que ellos mismos ensalzan. A modo de ejemplo, se refiere a los relatos sobre el rey Minos, al que tras haber llevado una vida de guerra y de crueldad,
los poetas griegos han situado como juez en el tribunal del Hades, haciéndole responsable del veredicto final sobre el destino de las almas. Todo lo dicho por parte de Iarcas sobre el papel de Minos en el Hades remite a Odisea 11, 568-571, un pasaje al que se alude con una referencia laxa con función claramente argumentativa. En la Odisea, en el episodio de la catábasis, Minos aparece descrito portando un cetro de oro y emitiendo el veredicto final sobre las almas. A diferencia de lo que sucedía en las citas anteriores, Homero no es mencionado aquí nominalmente, por lo que no se puede descartar que, al poner estas palabras en boca de Iarcas, Filóstrato tenga también en mente otros poetas y episodios que fueran similares. Pero, sin lugar a dudas, los versos de la Odisea acudirían a la memoria de los lectores del pasaje. Y esta denostación de Minos se estructura en contraposición con la alabanza de otro personaje, con la alabanza de Tántalo. Para Iarcas, Tántalo es el prototipo de hombre generoso y piadoso frente al egoísmo y ambición del régimen talasocrático del rey Minos. Pero, argumenta Iarcas, a pesar de haber tenido el mayor acto de generosidad con la humanidad, Tántalo no es que sea ignorado por los poetas, como le sucede a Palamedes, sino que cantan sus tormentos. Y en este punto el Brahma menciona a dos variantes de su castigo. La primera, la de la sed y la inanición, una referencia laxa al episodio de la laguna y de las frutas, descritos en Odisea 11, 582-592, y la segunda, la presencia de una piedra suspendida sobre su cabeza, un motivo que está transmitido en numerosos fragmentos de poetas épicos y líricos. Filóstrato, en este caso, a través de Damis, que actúa como narrador del diálogo entre Iarcas y Apolonio, cuenta que el aprecio por Tántalo es tan profundo entre los indios que incluso han erigido una estatua con su imagen y brindan en los banquetes en honor a su recuerdo. Una vez analizados estos ejemplos, es el momento de pasar a las conclusiones. En primer lugar, hemos visto cómo Filóstrato acude a la etopeya en la que se había ejercitado desde la escuela para construir la figura de Iarcas, reproduciendo en sus diálogos con Apolonio los pensamientos esperables en un Brahman indio, la crítica de los numerosos aspectos de la cultura griega o la defensa de la superioridad de la India. De acuerdo con la clasificación que proponen Hermógenes y Aftonio de los tipos de etopeya, en este caso nos encontramos ante el uso de una etopeya mixta. Y esto se debe a la combinación, por un lado, de la etopeya emocional, como lo confirma la primacía de la emoción en distintos puntos del relato, como por ejemplo en el Agón sobre la justicia, y por otro, la etopeya moral, pues en lo que se relaciona a todo lo relacionado con la caracterización psicológica de Iarcas y de sus intereses, por ejemplo, los principios de su filosofía. Y eso tiene que ver con que Iarcas es un personaje desconocido para los indios y para los lectores de la vida de Apolonio, es decir, es un personaje indeterminado según la terminología retórica de los tratados que hemos visto. Y por otro lado, la etopeya que encontramos en estos pasajes es doble al manifestarse en un diálogo entre dos personajes y tiene además en consideración de los tres ejes temporales en lo que tiene que ver con el presente, representado en la conversación que mantienen Iarcas y Apolonio sobre los distintos temas de interés, como por ejemplo la encarnación de las almas, y el pasado, representado por la historia de las hazañas de Ganges. En cambio, el futuro no parece aparecer, es decir, Filóstrato prescinde del eje del futuro, y esto tendría que ver con su libertad compositiva como autor de la obra. En segundo lugar, como hemos visto, Filóstrato pone las citas y los testimonios de Homero al servicio de la etopeya. Durante el diálogo entre Apolonio y Iarcas se observan dos posturas antitéticas en el uso de las citas de Homero, dependiendo quién sea el emisor. Mientras que Apolonio recurre a Homero como una fuente de autoridad, de prestigio y de identidad cultural, para Iarcas los héroes homéricos no representan los ideales morales de virtud y excelencia apreciados por la filosofía india. Al contrario, estos son mezquinos, son crueles, destructores e incluso ignorantes. Aún más, según este personaje, aunque en la tradición griega existen quienes sí que reúnen estos valores, como Tántalo o Palamedes, son silenciados o castigados de acuerdo con el testimonio de los poetas. En definitiva, y con esto termino ya,
La visión negativa de Homero y los poetas que transmiten las obras de Yarcas no es sino un recurso al servicio de la caracterización de los brahmanes, esos vacantes de toda sabiduría, como los llama Apolonio. Unos sabios que se muestran muy por encima de los griegos y por extensión del mismísimo poeta, hacia el que en cambio el propio Apolonio manifiesta con frecuencia en la obra una gran admiración que también Filóstrato parece compartir. Muchísimas gracias por su atención. Vale, perdón. Tenía muchas gracias. Muchas gracias, Elsa. De nada. A ver, interesantísima comunicación. ¿He dejado de compartir siempre, ya? ¿Sí? Vale. Que nos va dando muestras de lo que vas haciendo y de los progresos que haces de la mano de tu directora, Lucía Rodríguez de Vida Relleno. Es el momento que tenemos unos minutos antes del descanso, por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Perfecto. Sugerencia. Recuerdo a los que nos ven desde casa que también pueden hacer preguntas. También pueden hacer preguntas, incluso tu hermana puede preguntar algo. No, si es lo mejor desea. Solo tiene que abrir el micrófono. No, y es que no decirlo. tiene micrófono, me dijo. No, pero digo cualquiera que nos vea. No, está bien así. Alguien que también nos puede mandar la pregunta por WhatsApp, por teléfono. Por el chat de Microsoft o por el Teams. chat también. Una paloma. Bueno, pues entonces, si nadie quiere decir nada, te agradecemos otra vez tu comunicación. A vosotros. Y tenemos un descanso de 30 minutos. A las 12 volvemos. No, a las 12:30, perdón. A las 12:30. Vale. Muchas gracias. Vamos a eso, te voy a decir. Y cortar el sonido. No, espera, el sonido no lo voy a cortar todavía porque quiero hablar un momento con Isabel. Vale.